Hola, bienvenidos a este curso online de español que se titula Español Comercial. Me llamo Rajiv Saxena y soy catedrático en el Centro de Estudios Hispánicos, Portugueses, Italianos y Latinoamericanos en la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru University de Nueva Delhi. Welcome to this Spanish online course which is titled Business Spanish. I'm Rajiv Saxena and I'm a professor in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in New Delhi. As we have mentioned earlier, in this second module, we are going to be dealing with India and relationship between India and Cuba. We have already dealt with in module number 21 with India and Spain relationship. Move on to the next country, which is India and Cuba. We will look at the objectives of this course. We'll introduce this module. We'll talk about India and Cuba, the Cuban Spanish. We are going to be talking about relevant news articles, and we're going to have a look at some of the vocabulary that we are going to pick up from these little texts that we have given over here. And then we'll conclude by giving a quick overview of all that we have done with in this module. So the objectives of this course are to continue with India-Cuba relationship like we've done with India and Spain in the previous module. The main objectives of this module will be the following: to give us an insight into the ongoing and past economic activities between these two countries. This module will also try to help us to explore the cultural and economic aspects of these two countries. We will also get to know the specific set of vocabulary used in Cuba as far as business Spanish is concerned. So these are the three main objectives, and apart from this, we would also like to insist that you would like to take a printout of this e-text and sit with me when I'm reading out or speaking out in Spanish, so that you can do your interpretation practice, which is also one of the main objectives of these modules of business Spanish. So let us go on to the introduction of this module, which is how are the relationship between India and Cuba. Well, traditionally they have been very warm and friendly. India was amongst the first few countries that extended recognition to Cuba after the 1959 revolution. In addition to maintaining close contacts with each other in various international fora such as the UN, the NAM, the WTO, etc., they have supported each other's candidature to the various UN bodies. India has been supporting Cuba for a very long time as one of the robust examples as it stands against US supported resolutions at the UN Human Rights Council. I repeat that the relationship between India and Cuba have always been cordial, friendly and warm. India was amongst the first few countries that extended recognition to Cuba after the 1959 revolution. In addition to maintaining close contacts with each other in various international fora such as the UN, the NAM, the WTO, etc., they have supported each other's candidature to various UN bodies. India has been supporting Cuba for a very long time. One of the robust examples is its stand against US supported resolutions at the UN Human Rights Council. India and Cuba. Indian culture and civilization is known to be well appreciated in Cuba. Yoga is practiced in Cuba, which has a clear influence of the Indian diaspora. There's an increasing interest in Ayurveda and Indian naturopathy in the Latin American country. A bust of Mahatma Gandhi and a statue of Mother Teresa are also there in Havana, the capital city of Cuba. Indian culture has been well appreciated in Cuba for a very long period of time. Yoga and meditation are widespread, and yoga also forms a part of the health curriculum of the government. There are several followers of the art of living and also the ISKCON. Interest in Ayurveda and Indian naturopathy has also increased manifold in the recent years. On 7th May 2007, there was a bust donated by ICCR, the Indian Council for Cultural Relationships, to Cuba, which was later unveiled in Havana, and it was of the famous Tagore. Numerous paintings, exhibitions and seminars on Tagore's life were also organized. Cuba holds the persona of Mahatma Gandhi, Nehru and Tagore close to its heart. The Vice President of Cuba visited India in October 2013, and an Indian cultural festival was organized in the Cuban capital Havana from 24th October to 4th November, which comprised of magnificent manifestations: performing arts, food festival, Indian film festival at Charlie Chaplin Theatre, art exhibition at Alba, and there were also Indian films and which were aired on Cuban national TV channels throughout this time. The guest of honor country for the Havana International Book Fair from 12th to 22nd February 2015 was, of course, India. It is important to note
that India is the first Asian country to be given this honor. Now let us have a look at the second part of this module, which we titled Cuban Spanish. In this module, it will be incomplete if we do not discuss the typical slangs or words used only in Cuba. After all, our focus is business and Spanish, and anyone trying to do business there will have to get acquainted with the particular terminologies that are used within this region. Camello. Esta palabra refiere a autobuses en La Habana. The term was coined due to the hump shape in the middle of the bus, which is meant to make getting on the bus easier. Camello. Esta palabra se refiere a autobuses en La Habana. This term was coined due to the hump shape in the middle of the bus, which was meant to make getting on the bus easier. Haceré un buen amigo, a good friend. Radiobemba hace referencia a las personas que hablan de otras personas por detrás. Radiobemba hace referencia a las personas que hablan de otras personas por detrás. In reference to persons who gossip or spreads non-official news. Bemba is a slang for lips, so this phrase actually means lip radio. I repeat, Bemba is a slang for lips, so this phrase actually means lip radio. Yuma, una palabra que refiere a los extranjeros o a los que proceden de los Estados Unidos. A word used to describe a foreigner or a person from the United States. Gringo is also used, but Yuma is more common. Lo repito otra vez, Yuma es una palabra que refiere a los extranjeros o los que proceden de Estados Unidos. A word which is used to describe a foreigner or a person from the United States. Gringo is also used, but Yuma is more common. Me tienes hasta el último pelo. Estar harto de alguien. Me tienes hasta el último pelo. Estar harto de alguien. This basically means you're driving me nuts and I can't take it more. Me tienes hasta el último pelo. So you're driving me nuts and I can't take it anymore. Another word is rayar la pintura. Se la usa cuando hay deslealtad. Used to describe cheating on the significant other. Rayar la pintura. Que bola, que pasa, typically used amongst friends. Oye, que bola, what's up? O que pasa, what's up, también, ¿no? Haceré, compañero. Cubans used to say friend. Haceré, que bola, what's up? Punto, un hombre raro. A person who is weird. Punto, un hombre raro, or a person who is weird. Es tremendo punto. He is a huge weirdo. Pinchar is to trabajar. Pinchar significa trabajar. Estamos pinchando. We are working. Estamos pinchando. We are working. Tremendo paquete. Puro teatro. Ay, tremendo paquete. Oh my God, so much drama. Tremendo paquete. Puro teatro. Ay, tremendo paquete. Oh my God, so much drama. Jamar se puede utilizar como verbo o como nombre. Significa comida o comer. Tengo hambre. Quiero jama. I'm hungry and I want food. Tengo hambre. Quiero jama. Por la izquierda, algo que pasa en secreto. It does not mean to the left, but rather under the table in a figurative sense. Por la izquierda, algo que pasa en secreto. Me está pagando por la izquierda. He's paying me under the table. Me está pagando por la izquierda. Tipo, tipa, muchacho o muchacha. It means guy or girl, but the connotation is typically derogatory. Este tipo es idiota. That guy is an idiot. Este tipo es idiota. Dale, vamos a date pizza. Dale, vamos o date pizza. It can also mean come on or hurry up. Dale, vamos para la playa. Come on, let's go to the beach. Dale, vamos para la playa. So, let us look at some relevant news articles regarding this topic. Bodegas Balduero apuesta por fortalecer en Cuba, entrar en India y establecer sus ventas en España. Bodegas Balduero apuesta por fortalecerse en Cuba, entrar en India y estabilizar sus ventas en España. Bodegas Balduero, ubicada en la localidad burgalesa de Gullimel de Mercado,
se ha fijado como objetivos a corto plazo entrar en India y fortalecer su presencia en Cuba, tras el reciente acercamiento con Estados Unidos y estabilizar sus ventas en España. Repito, Bodegas Balduero, ubicada en la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado, se ha fijado como objetivos a corto plazo entrar en India y fortalecer su presencia en Cuba, tras el reciente acercamiento con Estados Unidos y estabilizar sus ventas en España. Ampliar foto, a corto plazo vemos muy interesante poder entrar en la India y en el continente africano, que están creciendo muchísimo, pero también confirmar nuestra presencia en Cuba, ha asegurado que la consejería delegada de la bodega, Carolina García Viadero, en declaraciones a Europa Press. García Viadero ha subrayado que India es un mercado muy atractivo para poder entrar y vender sus vinos. Repito otra vez esta parte del texto. Ampliar foto, a corto plazo, vemos muy interesante poder entrar en la India y en el continente africano, que están creciendo muchísimo, pero también confirmar nuestra presencia en Cuba, ha asegurado la consejera delegada de la bodega, Carolina García Viadero, en declaraciones a Europa Press. Guía Viadero ha subrayado que India es un mercado muy atractivo para poder entrar y vender sus vinos. Evidentemente, es un país en el que cuesta introducir este producto, porque allí no hay una tradición instalada de consumo de vino. También el continente africano, en el que se está regenerando la industria, ha apuntado. Evidentemente, es un país en el que cuesta introducir este producto, porque allí no hay una tradición instalada de consumo de vino. El continente africano, en el que se está regenerando la industria, ha apuntado. Sin embargo, la bodega quiere consolidar su presencia en Cuba, que con la apertura de fronteras y su acercamiento a Estados Unidos es un espacio perfecto para desarrollar de políticas empresariales conjuntas. Repito otra vez, hasta la fecha estábamos presentes a través de importadores que dependían mucho del gobierno, y la verdad es que a nivel de marketing ni de desarrollo de marcas se ha podido trabajar como a nosotros nos ha gustado hacer. El acercamiento con Estados Unidos ofrece una apertura con la distribución del vino y queremos aprovecharlo, ha reconocido. Evidentemente es un país en el que cuesta introducir este producto porque allí no hay una tradición instalada de consumo de vino. También el continente africano, en el que se está regenerando la industria, ha apuntado. Sin embargo, la bodega quiere consolidar su presencia en Cuba, y con la apertura de fronteras y su acercamiento a Estados Unidos es un espacio perfecto para el desarrollo de políticas empresariales conjuntas. Hasta la fecha estábamos presentes a través de importadores que dependían mucho del gobierno, y de verdad es que ni a nivel de marketing ni de desarrollo de marcas se ha podido trabajar como nosotros nos gusta hacerlo. El acercamiento con Estados Unidos ofrece una apertura en la distribución de vino y queremos aprovecharla, ha reconocido. Así que hay que seguir atentamente que lo que estoy diciendo, mejor tomar un impreso del texto y seguirme cuando estoy hablando de este texto. Las hermanas García Viadero, que aseguran que sus vinos quizás no estén en todos los sitios donde sí se están dejando huella, exportan en la actualidad el 75% del millón de botellas de producción anual, y en la actualidad está presente en más de 60 países, entre los que destacan Canadá, gran parte de Sudamérica o Estados Unidos, en donde su mejor economía y el poder creciente de su moneda han permitido un repunte de las ventas de Balduero. Repito, las hermanas García Viadero, que aseguran que sus vinos quizás no estén en todos sus sitios, pero donde sí están dejan huella. Exportan en la actualidad el 75% del millón de botellas de producción anual, y en la actualidad está presente en más de 60 países, entre los que destacan Canadá, gran parte de Sudamérica o Estados Unidos, en donde su mejor economía y
el poder creciente de su moneda ha permitido un repunte de ventas de Valduero. Los vinos de Valduero han sido bien recibidos en el mercado asiático, donde tienen presencia en China, Corea, Tailandia, Singapur o Taiwán, país donde abastecen todo el vino que se sirve en la aerolínea eVidyalaya. Mientras que en Europa, la bodega también está presente en Suiza, Bélgica y Holanda. Para nosotros hay países claves como son los nórdicos, los de Centro Europa y el mercado anglosajón. Repito otra vez, los vinos de Valduero han sido bien recibidos en el mercado asiático, donde tienen presencia en China, Corea, Tailandia, Singapur o Taiwán, país donde abastecen todo el vino que se sirve en la aerolínea eVidyalaya, mientras que en Europa la bodega está presente en Suecia, Bélgica y Holanda. Para nosotros hay países claves como son los nórdicos, los de Centro Europa o el mercado anglosajón. Este último siempre responde es buen pagador y buen consumidor. Pero no me quiero olvidar tampoco de Sudamérica con Colombia, Bolivia, Perú o Brasil, que han sido siempre grandes y estables consumidores, ha indicado. Este último siempre responde es buen pagador y buen consumidor. Pero no me quiero olvidar tampoco de Sudamérica con Colombia, Bolivia, Perú o Brasil, que han sido siempre grandes y estables consumidores, ha indicado. Carolina García Viadero ha confesado que su ilusión es que los vinos desembarquen en Emiratos Árabes, aunque reconoce que sería complicado por cuestiones religiosas y filosóficas. La idea me atrae muchísimo porque es una zona con una economía de muy alto standing y creo que en breve será un punto muy estratégico. Repito otra vez esta parte para que lo entiendan bien. Carolina García Viadero ha confesado que su ilusión es que sus vinos desembarquen en los Emiratos Árabes, aunque reconoce que sería complicado por cuestiones religiosas y filosóficas. La idea me atrae muchísimo porque es una zona con una economía de muy alto standing y creo que en breve será un punto muy estratégico. Doha o Abu Dhabi me parecen ciudades muy futurísticas y donde me gustaría poder decir que Valduero está presente, ha reconocido. Apuesta por una buena campaña de Navidad en España, tras la apuesta por crecer en los mercados exteriores debido a la situación económica de España. Bodegas Valduero se marca como objetivo estabilizar sus ventas en mercado nacional tras el cambio de tendencia con la incipiente recuperación del consumo. Doha o Abu Dhabi también me parecen ciudades muy futuristas y donde me gustaría por decir que Valduero está presente, ha reconocido. Apuesta por una buena campaña de Navidad en España, tras la apuesta por crecer en los mercados exteriores debido a la situación económica de España. Bodegas Valduero se marca como objetivo estabilizar sus ventas en el mercado nacional tras el cambio de tendencia con incipiente recuperación del consumo. De esta forma, las hermanas García Viadero apuestan por reafirmar su presencia en España este año para volver de nuevo a mirar al extranjero en busca de mercados emergentes donde el vino no sea un hábito consolidado. Repito otra vez, de esta forma, las hermanas García Viadero apuestan por reafirmar su presencia en España este año para volver de nuevo a mirar al extranjero en busca de mercados emergentes donde el vino no sea un hábito consolidado. En concreto, la bodega ha apostado en estos años de crisis por incrementar su presencia en la restauración. Nos hemos establecido en la restauración, que ha sido otra vía que nos ha permitido ver la crisis pasar de largo y donde el consumo a nivel de restaurantes y hostelería se ha ido potenciando, ha indicado. Repito, en concreto, la bodega ha apostado en estos años de crisis por incrementar su presencia en la restauración. Nos hemos establecido en la restauración, que ha sido otra vía que nos ha permitido ver la crisis pasar de largo
y donde el consumo a nivel de restaurantes y hostelería se ha ido potenciando, ha indicado. Creemos, además, que esta Navidad va a ser muy interesante tanto para la Ribera del Duero como, por supuesto, también para Valduero. Hemos podido salir airosos de crisis y ahora ya vemos un repuente, una recuperación lenta, pero parece que sólida. Se ha mostrado confiada. Creemos, además, que esta Navidad va a ser muy interesante, tanto para la Ribera del Duero como, por supuesto, también para Valduero. Hemos podido salir airosos de la crisis y ahora ya vemos un repuente, una recuperación lenta, pero parece que sólida. Se ha mostrado confiada. La consejera delegada de la bodega también ha apuntado que la firma apuesta por el canal de venta privada en España con la creación de la membresía de la tenada, de que formar parte Vicente de Bosque, Mario Vargas Llosa o Plácido Domingo, entre otros. Repito otra vez, la consejera delegada de la bodega también ha apuntado que la firma apuesta por el canal de venta privada en España con la creación de la membresía de la tenada, de la que forman parte Vicente del Bosque, Mario Vargas Llosa o Plácido Domingo, entre otros. Esa iniciativa nos ha dado mucho oxígeno durante esos años de recesión en la que efectivamente se ha notado la complejidad de la crisis española, ha explicado. Repito, esa iniciativa nos ha dado mucho oxígeno durante estos años de recesión en la que efectivamente se ha notado la complejidad de la crisis española, ha explicado. So, let us have a look at the new words that we have learned from this article, which we have marked out in bold in the e-text. So take out the e-text and have a look at the words which have been marked out in bold, and you can have a quick look and revise the words that we have learned. Fortalecerse, to get stronger. Sin embargo, however, el acercamiento, rapprochement, la actualidad, at present, atraer, to attract, estabilizar, establish or stabilize, la consejera, counselor, moneda is the currency, apostar por is to bet. Let us go through some examples of the above mentioned vocabulary from the referred text only. Try to notice the different meanings of the same words used in a sentence. Las hermanas García Viadero que aseguran que los vinos quizá no estén en todos los sitios, pero donde sí están dejan huella. Exportan en la actualidad el 75% de millón de botellas de producción anual. Translation: export 75% of the annual production of the millions of bottles. La idea me atrae muchísimo. Translation: the idea looks very good to me. La idea me atrae muchísimo. So, we would like to conclude by saying that you have studied the characteristics of the India-Cuba relationship and the usages of a particular set of vocabulary regarding the culture and the manner of doing business in Cuba. We've also given reference to some words which are used particularly in Cuba for communication. Please have a look at this. Look at the translations that we have given. Try to do the translations on your own, and please also use these texts for doing some interpretation on your own, because nowhere else would you find a person doing a speech and you having a written text also of it together. So please take advantage of this very valuable resource that we have created specially for you. Muchas gracias.